Bienvenidos, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13. La prédica de ahora es Dios, la tentación y yo. Dios, la tentación y yo. Primera de Corintios 10, 13 dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Padre amado, Dios de misericordia, Rey Santo, Señor, te invocamos. Buscamos tu rostro en este día, Señor, a través de tu palabra, Dios mío, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas. Que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado en este lugar, Señor. Que corazones, Señor, reciban tu bendición, Padre Santo, salvación, sanidad, vida eterna, Señor, a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Los cuerpos reciban sanidades en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Todo corazón que haya venido débil, Padre Santo, sea fortalecido en este día en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Bendice las almas de las personas aquí reunidas, Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Amén. Dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. La vida del creyente es una batalla, es una pelea diaria, es un caminar diario en el cual nos vamos enfrentando con la vida. Todo creyente va a encontrar la tentación, todo creyente va a encontrar oposición para seguir a Cristo Jesús. Todo creyente va a llegar el momento en que va a ser tentado y va a tener que tomar una decisión: si obedecer a Dios o caer al pecado. En esta batalla el creyente se enfrenta al poder del pecado, que quiere esclavizar la carne, el cuerpo, y la fuerza de Satanás queriendo traer abajo al creyente. Entonces, en nuestro caminar, usted y yo, todo creyente, toda persona, va a enfrentarse al pecado y a Satanás. Al pecado y a Satanás. El poder del pecado sobre la carne. Pecado es transgredir, es cometer infracción, maldad, injusticia. Y ponga atención, porque estas son las cosas que usted y yo vamos a tener que decidir. Muchas veces usted y yo vamos a cometer maldad, injusticia, vamos a hacer falta de amor, vamos a tener anarquía, iniquidad, rebeldía o desafío a la ley de Dios, incredulidad e infidelidad contra Dios. Esa es la batalla de todo creyente. Hay algún momento o llega momentos en la vida en que usted tiene que tomar decisiones. Romanos 7, del 21 al 24, define esto: el poder del pecado. El poder del pecado. Romanos 7, 21 al 24. Habla acerca de la naturaleza, de la lucha de la carne contra el pecado. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Dice el versículo 21, dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley,
que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en la carne, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces el pecado es una fuerza, es un poder que entró al mundo cuando Adán cayó. Y este pecado, la esencia de la naturaleza del pecado es esclavizar a la carne, llevar cautiva a la carne para hacer lo que no queremos hacer. Dice la palabra ahí de que nosotros nos deleitamos en el Señor. Qué bueno es cuando adoramos al Señor, cuando dedicamos nuestra vida a alabar al Señor, a buscar del Señor, a hablar las cosas que dan gloria a Dios. Y nos deleitamos, nuestro espíritu sabe eso. Pero llega un momento en que esa tentación viene a nuestra vida. Y eso es la realidad de la batalla de cada creyente, suya y mía. A donde el pecado comienza a hacer una influencia, quiere dominar nuestra carne. Y usted y yo tenemos que tomar una decisión. Usted y yo tenemos que tomar una decisión contra el pecado. En Gálatas 5:17 habla acerca de cómo el espíritu y la carne luchan en nuestro ser para que no hagamos lo que queremos, ya sea para obedecer al Espíritu Santo, o caer a la tentación de la carne. Dice que estos dos están en una lucha, comienzan a batallar dentro de nuestro ser para que usted y yo no hagamos lo que queramos, ya sea para obedecer a Cristo Jesús o para obedecer al pecado. En Romanos 6:16 habla acerca de esto también, cómo dice ahí, podemos ser esclavos de dos maneras, ya sea para servir a Cristo Jesús o para servir al pecado. Y dice ahí que seríamos esclavos, ya sea para Jesús o para la carne. Entonces, esa lucha que comienza a pasar en nuestros cuerpos es la realidad de nuestra vida. Es la realidad de nuestra vida cuando nuestros ojos comienzan a ver cosas que no debemos. Esa lucha comienza a pasar en nuestro ser. Cuando nuestras manos comienzan a tocar cosas que no debemos, esa lucha comienza a estar en nosotros. La tentación, hermano, hermana, y ese poder del pecado nos lleva lleva al hombre, a la mujer, a tener envidias. Envidias, ¿por qué esta persona se le ha dado esto? No merece. Yo merezco, pero esta persona no. Enemistades, a tener enemistad con la gente. Todo el mundo me cae mal, nadie me quiere. A tener pleitos. Y al momento en que hay que estar peleando con los demás, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino. El pecado lleva a adulterar, a cometer adulterio, a cometer fornicación al que no está casado, casada, a la lascivia, que es un deseo sexual desenfrenado, a la idolatría, a idolatrar cosas, aún a nuestros hijos, a nuestras hijas, hechicerías, obtener a través del mal algún beneficio para nosotros, celos, tener celos de la esposa, del esposo, a tener celos de los hijos, celar a los hijos. No, mi hijo no se va a casar, mi hija no se va a casar, va a estar siempre aquí.
a tener celo de todo. Ese es el pecado. Oiga bien, hermano, hermana, si usted está pasando esto, el Señor le está hablando aquí. Iras, cuando andamos enojados contra todo y contra todos. Me levanté y me levanto enojado. ¿Por qué pasó esto? Homicidios, borracheras, todo vicio y cosas semejantes, dice la palabra allá en Gálatas 5. Y cosas semejantes. O sea, esa no es una lista que termina ahí, sino que todo lo relacionado a esto. Y ese es el poder del pecado contra el cual luchamos usted y yo. Esa es la batalla de todo creyente. Y el poder de Satanás atacando al creyente. Una cosa es el pecado, todas estas cosas que luchan en nosotros. Y otro es Satanás. Veamos en Lucas 22. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay gente que dice, no, en Cristo Jesús usted y yo no tenemos tentaciones. Eso es mentira del diablo. En Cristo Jesús usted y yo, si pecamos, todo está perdonado. Eso es mentira del diablo. La realidad es que usted y yo estamos en una batalla y el precio es nuestra alma. Lucas 22, versículos del 31 al 32. Dice la palabra, aquí está Jesús hablando, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vea que aquí está hablando Jesucristo. Llega un momento en que nos enfrentamos contra Satanás, y esa es la realidad. Esa es la realidad. Usted y yo tenemos una lucha espiritual. Aquí Jesucristo hablándole a Pedro, dice aquí llega un momento en que Satanás dice, no, esto es bueno, sí, cuando todos lo ven, cuando está adelante del púlpito, pero cuando está solo es otra persona. Dame una oportunidad para probar esto. Llega un momento en que Dios permite aquello. Y aquí Jesucristo está hablando de esto, dice de que Pedro iba a ser zarandeado, y dice la palabra de que Jesucristo no iba a detener esto, sino que dice ahí, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, vas a pasar por esto, pero yo he rogado para que la fe no falte. Voy a estar pasando todo esto, y es algo que viene de Dios, es algo que Dios permite. En Efesios 6:12 habla acerca de esto, ¿verdad? La batalla espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, autoridades en las regiones celestes. Está hablando acerca de la batalla espiritual del creyente, suya y mía. ¿A dónde usted puede taparse los ojos y decir esto no existe? Pero el único que va a ser afectado es usted. La realidad es que todo creyente tiene una lucha espiritual, donde Satanás viene a tentar el alma. En Job 1, 10, 11 habla la palabra acerca de todo esto, de cómo Satanás viene delante de Dios y le dice, Job es bueno, sí, Job es bueno porque tiene tu bendición, porque todo le va bien, porque lo has bendecido, lo has cuidado, lo has cercado. Pero quita tu bendición a ver si sigue siendo el mismo. Esa es la batalla suya y mía. En Isaías 59, 19 habla la palabra y dice de que el enemigo viene como río, se levanta como río, es una tempestad, es un cauce que viene contra uno.
Y la realidad es que usted y yo no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Usted y yo no tenemos el poder para vencer a Satanás en nuestras fuerzas. De eso hablábamos el domingo pasado, la bendición de Dios. Pero la realidad, la palabra habla ahí de que el enemigo viene como río contra uno. Y Dios levanta bandera contra él. Y Dios levanta bandera contra él. Pero esa es la realidad. El enemigo viene. El enemigo viene. En Juan 10:10, veamos qué dice la palabra ahí. Dice de que el enemigo ha venido para hurtar y matar y destruir. Ese es el ministerio de Satanás. Dice el ladrón, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es la naturaleza de Satanás. Esa es la naturaleza de Satanás. Satanás está preocupado en ver cómo arruina la vida de los creyentes. Ese es el ministerio de Satanás. Esa es la vida de Satanás, la naturaleza de Satanás. Destruir a cuanta persona pueda. Y esa es la batalla contra que usted y yo tenemos que enfrentar en esta vida. Vuelvo a repetir, podemos taparnos los ojos y decir, no, eso no existe. No, así no es. El momento en que yo vine a Cristo, ahí se acabó todo. Yo ya no tengo lucha. Es una mentira del diablo. Palabra de Dios nos habla de que esto es la realidad de la vida del creyente. Bueno, y esto tiene que ver con las enfermedades. Este ataque de Satanás contra la humanidad tiene que ver con las enfermedades, las guerras. Ese desarrollo de armamento nuclear, cada arma que sale para que la gente se mate. Los despidos, esas persecuciones que Satanás va poniendo en el pensamiento de las personas, de los gobiernos. Ese gobierno mundial que viene de esta tierra. Las crisis económicas son instigadas por Satanás. Cuando Dios autoriza a Satanás a atentar a Job, dice la palabra ahí que vinieron los sabeos, vinieron los caldeos contra Job y se llevaron todo lo que tenía, mataron todo lo que tenía. Ese Satanás cómo instiga las guerras, cómo instiga las persecuciones contra el ser humano. Es Satanás el creador de películas. La mayoría de las películas son creadas por Satanás, no digo todas. Películas de horror, de pornografía, están diseñadas para destruir al hombre. La música mundana está diseñada para esclavizar al hombre, para destruir al hombre. Las leyes contra Dios y sus palabras, esas leyes de homosexuales que estos gobiernos están queriendo pasar en todo el mundo. Vea que en todo el mundo, en todo país está pasando eso ahorita. ¿Por qué? ¿Cómo? Yo no creo que el presidente de aquí piense lo mismo que el presidente de Irlanda. Ese es Satanás llevando su agenda al mundo. Y esa es la lucha contra la cual usted y yo nos enfrentamos. Esa es a la tentación con la que usted y yo tenemos que luchar. Entonces la batalla del creyente es esto, estar luchando el día a día contra todas estas tentaciones. Usted y yo nos vamos a ver tentados en todo esto, hermano, hermana. En todo esto usted y yo nos vamos a ver tentados a hacer todas estas cosas, a tener enemistades, a tener pleitos, a cometer fornicación, adulterio. Contra todo esto usted y yo nos vamos a ver tentados. Esa es la lucha, esa es la batalla de todo creyente. Hermano, hermana, nuestra alma está en juego. ¿Y sabe qué? No solo nuestra alma, sino que la de nuestra familia está en juego.
La salvación es personal. Pero lo que usted y yo hagamos tiene consecuencias. Muchas familias están destruidas por todo esto. Por no saber la batalla. Por quererse tapar los ojos. No, esto no es real. Esto no va a pasarme a mí. Esa es la realidad con la que nos enfrentamos usted y yo. Hermano, hermana, nuestra vida, la vida de nuestra familia está expuesta a todo esto. ¿A dónde si usted y yo andamos cometiendo, si usted y yo no instruimos a nuestros hijos y después cometemos nosotros pecados? Va a llegar un momento en que nuestro hijo y nuestra hija se va a perder por nuestra culpa. La salvación es personal, pero usted y yo tenemos bastante que ver en todo esto. Entonces la tentación, dice ahí la palabra de que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Entiéndase por la tentación un tiempo de prueba, un tiempo de tribulación, un tiempo en que nuestra vida está expuesta a caer. Nuestra alma está expuesta al pecado, al diablo. En donde la concupiscencia, los deseos carnales que hay dentro de nosotros van a ser alterados por esta tentación. Y muchos dicen, no, en Cristo Jesús esto no es así, yo no voy a sufrir tentación. Y otros dicen, no, en Cristo Jesús yo voy a caer, pero el Señor ya sabe, el Señor ya sabe, y el Señor me va a perdonar. Si Dios me la puso es porque Dios quería que yo pasara esto. Veamos qué dice Santiago 1. Santiago 1, versículos del 13 al 14. Santiago 1 del 13 al 14, ¿lo tenemos? Vea que aquí está hablándole a la iglesia, dice cuando alguno es tentado, o sea, somos tentados, ¿verdad? Está diciendo la palabra que somos tentados. Cuando alguno es tentado, usted y yo somos tentados. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su deseo carnal, es atraído y seducido. Entonces lo primero que la palabra nos está diciendo ahí, que Dios es bueno. La naturaleza de Dios es edificar al creyente, al hijo de Dios, a la hija de Dios. Dios no tienta a nadie, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie caiga. Pero dentro de nuestra salvación, dentro del caminar en Cristo Jesús, somos tentados. Llega un momento en que Dios lo que hace es que quita ese cerco que nos protege. ¿Por qué lo hace? Y dice ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Por qué lo hace? La mayoría de nosotros venimos y le pedimos a Dios, Señor, dame un trabajo para ganar dinero. Todos nosotros decimos lo mismo, ¿verdad? Señor, dame más trabajo. Eso es lo que queremos trabajar, ¿verdad? Otros dicen, dame los números de la lotería. La lotería es algo que ningún cristiano tiene que andar haciendo. Pero le decimos, Señor, dame trabajo, yo necesito dinero suficiente para cumplir mis sueños, dinero suficiente para saciar mis gustos. Quiero pagar esto, pero también quiero hacer otras cosas. Y Dios en su infinita sabiduría nos dice, no, porque el dinero nos va a perder a todos. Y esa es la realidad.
Pero llega un momento en que Dios dice, te voy a dar ese trabajo. Te voy a dar ese trabajo que yo no quiero, pero te lo voy a dar. Y de la persona ya no tiene tiempo para nadie. Ya no tiene tiempo para congregarse. Ya no tiene tiempo para la oración. Ya no tiene tiempo para escudriñar la palabra. Está pensando en si cambia al esposo o a la esposa, porque ya tiene dinero. Está pensando en un nuevo hobby para distraerse. Está pensando en nuevas amistades, no cristianas, sino del mundo. Está pensando en cómo perderse. Dios le dice, por eso no te lo quería dar. Por eso no te lo quería dar. Hermano, hermana, dice la palabra del Señor allá en Génesis, de que el Señor dice, vas a cosechar el fruto de la tierra con el sudor. Hermano, trabajar es bueno. Pasar penumbra es bueno. El Señor se manifiesta en eso. Cuando tenemos abundancia, hermano, hermana, muy poco tiempo vamos a tener para el Señor. Muy poco tiempo vamos a tener para la familia. Estoy ocupado, tengo que trabajar. Ya la santidad ya no es prioridad. Cuando el Señor nos ha dado ese trabajo, ya tenemos el dinero fluyendo. La santidad ya no es prioridad. Ya no tengo que consagrarme al Señor tanto. No hay que ser tan fanáticos. Vea que cuando la tentación llega, uno cae de su propia concupiscencia. Es atraído y seducido por su propio deseo carnal. No hay que andarle culpando al Señor. Señor, si tú me lo diste es porque tú querías que yo pasara esto. No, vea que el Señor no está tentando a nadie. Hermano, hermana, la tentación viene para que Dios revele o muestre algo en nuestras vidas. La santidad. Hermano, cuando venimos a Cristo Jesús, el Señor transforma nuestra vida, cambia nuestro ser, nos hace personas íntegras. Y empezamos a darnos cuenta en el hoyo y en el lodo en que estábamos. Y nos damos cuenta en el hoyo y el lodo que está todo el mundo. Entonces llega el momento en que esa transformación que el Señor hizo en nosotros se va agrandando y va creando un orgullo personal, donde yo estoy más alto que todo el mundo. Yo soy más santo que todo el mundo. Nadie me diga nada porque yo tengo la respuesta de todo. Va creciendo ese orgullo y ya no quiero estar con nadie porque todos me irritan. Nadie está a mi altura. Y hay un momento en que llega la tentación y Dios quita ese cerco. Dios quita ese cerco y muchas personas caen, muchos cristianos caen. Y nos damos cuenta que no éramos mejores que nadie, ¿verdad? Nos damos cuenta de que no éramos nada sin la misericordia y la gracia del Señor. Sin la misericordia y la gracia del Señor. Y por eso es que Dios tiene que permitir estas cosas. Dios tiene que llevar estas cosas para bajarnos de esa altura en que nos habíamos subido. Ese fue el pecado del diablo. Voy a subir hasta el trono de Dios. Y así hay veces se crece nuestro orgullo. Pensamos que somos mejores que todos. Mi iglesia es la mejor. No, mis hermanos son los mejores. Yo soy el mejor. Mi papá, mi mamá, cristianos como no hay otros. En el momento en que el Señor permite, vea que el Señor no hace, sino que el Señor solamente se aparta. Veamos qué pasa sin mí. A Job le dijo eso. Le dice, aquí está Job. Aquí está Job. Haz como tú has dicho, Satanás, pero no toques su vida. Llega un momento en que Dios permite aquello. Perdemos el trabajo. Ya la vida no es tan bonita como antes.
Ya ese amor va decayendo. Ahora que me falta mi trabajo. Hermanos, hermanas, cuando llega la tentación, Dios revela lo más íntimo de nuestro corazón. Dios revela las profundidades que ni usted ni yo conocíamos. Jeremías, hablando de esto, dice: perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, cuando era ignorante de la palabra, yo decía: yo confío en mi corazón, yo tomo decisiones con mi corazón. Eso decía yo. La palabra del Señor me dijo que no tomara decisiones con mi corazón, escuchar al Señor. Entonces, la tentación, 1 Corintios 10, versículo 13. Entonces estamos en esta lucha, en esta batalla, en la cual nos enfrentamos con el pecado, con el ataque de Satanás. 1 Corintios 10, versículos 12 y 13 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si nosotros pensamos que estamos firmes, que no hay nada que nos pueda derribar, no, tenemos que pedirle al Señor sabiduría. La vida es inestable, la vida cambia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice ahí: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Cuando la tentación viene, Dios tiene el control de aquella situación. Dios permite cosas en nuestra vida, tentaciones en nuestra vida, no para traernos abajo, sino para demostrar y para revelar cosas en nuestra vida. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. Cuando usted y yo nos enfrentamos a una tentación, no pensemos que somos diferentes que todo el mundo. No, yo caí porque a nadie se le ha presentado lo que se me presentó a mí. Hermana, la tentación está controlada por Dios. La tentación viene a toda persona. Eso es real. Y eso es lo importante. Pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios. Uno, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Vea que cuando Dios pone una prueba y nos quiere demostrar que no somos esas personas santas o esas personas perfectas, porque somos santos en Cristo Jesús, esas personas perfectas que estamos arriba de todos, es para que en esa tentación usted y yo meditemos en nuestro corazón y lleguemos a esa conclusión. No, Señor, me doy cuenta de que si no hubiera sido por tu misericordia, yo hubiera caído ya hace tiempo. Ese es el motivo de la tentación. Esa es la meta de la tentación, que usted y yo reflexionemos en nuestro corazón. Dios no nos da ese trabajo porque no quiere que nos perdamos. Dios nos quitó ese trabajo porque no quiere que nos perdamos. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que puede resistir. Cuando usted y yo nos enfrentamos contra algo, sepa usted y yo de que usted y yo podemos resistir aquello, de que Dios ha puesto aquello no para que caigamos, sino que para que acudamos a Él. No os dejará ser tentado más de lo que puede resistir. Si a usted le llega una tentación, no diga: yo voy a caer porque Dios la puso ahí. Eso no es así. No os dejará ser tentado más de lo que puede resistir. Y dos, sino quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando la tentación viene a nuestra vida y llega a diario, Dios quiere que usted y yo invoquemos su nombre. Dios quiere que usted y yo le pidamos a Él. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para resistir la tentación.
Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guardar nuestra vida, para guiarnos. Nos ha dado su palabra, para que usted y yo no tenemos que andar consultando libros humanos. En su palabra vamos a encontrar la voluntad de Dios. No, yo creo que esta es la voluntad de Dios. Lo que me dijo mi papá y mi mamá. La voluntad de Dios la vamos a encontrar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Gloria a Dios por mi papá y mi mamá. Si ellos me mostraron en la palabra de Dios lo que quería Dios que hicieran. Gloria a Dios por el hermano, por la hermana, por el pastor y por quien sea que me muestre la palabra de Dios. Tenemos que venir a la palabra de Dios para buscar lo que Dios quiere. Tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer. El Espíritu Santo está ahí para guiarnos. Jesucristo, hablando de eso, dice de que Él es nuestro intercesor. Él es nuestro abogado. Y la intercesión de Cristo Jesús. Hermano, no nos ha llegado una tentación más allá de lo que podemos soportar. Dios nos guarda en la tentación. Pero usted y yo tenemos que saber una cosa, que esta es la realidad de nuestra vida. Usted y yo nos vamos a enfrentar en esto. Si usted y yo estamos vacilando, claudicando entre dos pensamientos, usted tiene que saber que estamos en una tentación, que necesitamos de Cristo. Usted y yo, por nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. No vamos a poder. Dios es el que tiene el poder. Dios es el que guarda nuestra alma. Hermano, hermana, el diablo es un ángel. Tiene un poder enorme. Usted y yo, nuestra fuerza, no podemos contra Satanás. Cuando invocamos el nombre de Cristo Jesús, toda autoridad se tiene que someter a Cristo Jesús. Toda autoridad, toda rodilla se tiene que doblar ante el nombre de Cristo Jesús. Nadie se va a doblar ante usted y yo, solo ante Cristo Jesús. Hermano, cuando usted y yo estamos en una tentación, necesitamos venir a Jesucristo. Él es el que nos va a sacar de todo esto. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Así invito a mi hermano Marco, quien va a ministrar la Santa Cena.